Se ha hablado muchísimo últimamente sobre el tema de los ataques que Occidente, y en este caso muy particular Ucrania, ha estado llevando a cabo. Aquí ya comienzan las imágenes en sí. Que Ucrania ha estado llevando a cabo contra todo tipo de objetivos energéticos dentro del territorio de la Federación de Rusia. Sin duda alguna, en este sentido, los objetivos energéticos más importantes a citar son las refinerías. Aquí estáis viendo algunos resultados de estos ataques, algunos de los más impresionantes que han sido realizados por parte de Ucrania y que ahora, según aseguran los medios occidentales, han dejado a la Federación de Rusia en una situación de casi absoluto bloqueo en términos energéticos, es decir, hay tremendas colas, no hay gasolina, la población está echándose las manos a la cabeza y por lo tanto Occidente, en última instancia, podría deciros Ucrania, pero no estamos aquí para engañaros, está cada vez más cerca de este objetivo que se ha planteado de efectivamente dejar a la Federación de Rusia absolutamente tocada y hundida, en primer lugar, destruyendo sobre todo y por encima de todo su economía. Lo principal que hay que decir aquí, sin duda alguna, es el hecho de que efectivamente hay un problema, hay, si no una crisis, sí un problema en términos de suministro de petróleo que efectivamente a día de hoy existe en la Federación de Rusia, principalmente a causa de los ataques que Ucrania ha estado llevando a cabo contra estas refinerías. Ataques cuyos resultados estáis viendo ahora mismo en las imágenes que os acabo de traer. Pues bien, realmente el problema lo vamos a analizar ahora en términos pormenorizados. Está siendo ya controlado por parte de las autoridades, aunque es cierto que en Rusia sí ha habido colas, pero vamos a ver a qué se deben exactamente, en qué regiones es donde más ha sucedido, cuáles son las que más sufren, las que menos y bueno, pues qué soluciones se le ha ofrecido la Federación de Rusia. Antes de nada, y esto también es fundamental, hay un vídeo, uno de los últimos en este canal, y de hecho hablamos de ello en el directo del jueves, de la respuesta de Rusia a este tipo de ataques. Hacen daño, sí, pero aquí hay que tener muy claro que el daño es absolutamente desigual. Es decir, la Federación de Rusia ha dejado a una tremenda parte de Ucrania prácticamente sin luz y sigue con sus metódicos ataques contra los objetivos energéticos. Recientemente reportaba en los medios occidentales que el 60% de la producción de gas en Ucrania estaba siendo perjudicada. Es decir, efectivamente, Occidente va a tener que pagar por esas reparaciones si quiere seguir manteniendo ese cadáver andante en el que se ha convertido Ucrania, ¿no? Con tal de efectivamente tratar de infligirle la derrota definitiva a la Federación de Rusia. Esto por un lado. Por otro, pues ya viendo que efectivamente hay respuesta, vamos a hablar directamente de algunas zonas más afectadas. Lo que sucede a todo esto, y os lo voy a quizás explicar antes en términos algo más generales, son, en resumen, muy resumen, tres cosas principales. Es que ahora mismo el problema de la escasez de petróleo que efectivamente se está viendo en algunas regiones de Rusia se debe a los recortes que hay en la refinición. Y aquí obviamente tenemos que hablar de los ataques ucranianos que han hecho que la producción de gasolina en Rusia haya caído un 10% aproximadamente. Luego también estamos hablando de un crecimiento un tanto explosivo de los precios de las acciones. Y en este contexto se produjo un aumento repentino en la demanda en la Bolsa de Valores de San Petersburgo, lo cual hizo crecer los precios de forma muy, muy brusca, más o menos un 12%. Esto, por supuesto, influye. Y luego esto, de hecho, se traduce en lo que podríamos denominar como la crisis de las cadenas independientes. Se está hablando
en este caso de la crisis de las gasolineras independientes. Se refiere a que mientras las grandes empresas abastecen de combustible a su propia red de gasolineras, léase por ejemplo Lukoil, pues los operadores independientes se ven obligados a comprar, ¿no?, esa gasolina en la bolsa y lo hacen, como hemos visto en los anteriores puntos, a precios desorbitados. Entonces, como resultado, muchas veces tienen que operar con pérdidas y por lo tanto se ven obligados a cerrar. De hecho, según y cito OMT Consult, de julio a septiembre el número de gasolineras que venden gasolina en Rusia disminuyó un 2,6 y un 14% en el sur. O sea, en el sur el problema es cierto que está siendo bastante más grave y es donde medidas más bruscas se están aplicando por parte del gobierno. Algunas de las medidas que se toman son prórroga de la prohibición de exportar gasolina hasta finales del 2025 para todos los participantes del mercado. Luego también se está considerando la importación de combustibles, incluida la eliminación de aranceles, la gasolina que procede, por ejemplo, de China, Corea del Sur, Singapur, y esto se hace básicamente para nutrir el mercado de la parte oriental de la Federación de Rusia, y luego se está aplicando una cierta presión administrativa. En este caso hablamos particularmente del Servicio Federal Antimonopolio, que es el FAS, que realiza inspecciones en gasolineras para detectar aumentos de precios injustificados. En algunos casos, incluso estos aumentos de precios están siendo controlados directamente por parte del gobierno y se están estableciendo algo así como topes de precio para que la gente pueda comprar gasolina en condiciones aunque sea mínimamente justas. Ahora con mis propias palabras, porque al fin y al cabo yo ahora me encuentro en una de las regiones más afectadas. La más afectada, sin duda alguna, os diría que es la península de Crimea. Luego estamos hablando de toda la parte del sur de la Federación de Rusia, claro, la más cercana a la línea de contacto y por lo tanto la que más ataques de drones recibe por parte de Ucrania de forma mucho más constante y, bueno, pues en mayor medida, ¿no? En definitiva. Pero también es cierto que hay afectadas otras zonas de la Federación de Rusia por ese efecto de cadena, porque no se está produciendo, ya no es que, de hecho el problema no es que no se esté produciendo suficiente cantidad de gasolina, esto hay que entenderlo, no se está produciendo la necesaria en determinados puntos. Es decir, el problema es principalmente logístico, porque Rusia es el país más grande del mundo en términos territoriales, de modo que la gasolina que se produce en puntos donde no hay ataques ucranianos no solo tiene que nutrir la producción, ¿no?, el mercado en definitiva de estos puntos en particular, sino que luego tiene que todavía transportarse, ¿no?, a otras zonas donde a día de hoy hace falta gasolina. Os lo voy a contar en el caso de Donbass, que sin duda alguna es, después de Crimea, una de las zonas más afectadas por razones obvias. Además, aquí se aplican ciertas medidas que en el resto de la Federación de Rusia no entran tanto en vigor, como por ejemplo gasolina reservada para ciertos equipos que tienen que ver con el abastecimiento del frente, porque obviamente hay o también para actividad estratégica que simplemente no puede parar y no necesariamente es de carácter militar, pues todo tipo de servicios que tienen que realizarse aún en condiciones absolutamente críticas. De modo que aquí, por ejemplo, ahora la situación se está controlando bastante, pero es cierto que ha habido momentos en los cuales la gente hacía largas colas e incluso pues llevaba consigo garrafas para, pues efectivamente, una vez que llegan esos camiones para surtir, ¿no?, las gasolineras de gasolina, echar la que necesitasen en el caso de que puedan pues incluso llevarse algunas garrafas y así ir subsistiendo a lo largo de la semana. La llegada de la gasolina estaba siendo constante, es decir,
no había momentos en los cuales pues, no hubiese gasolina por una semana. Pero es cierto que en momentos puntuales del día pues obviamente no había gasolina y por eso se formaban colas bastante largas. Esta parte de lo que escriben en algunos medios es absolutamente cierta en diferentes regiones de la Federación de Rusia, entre las cuales os diría las más afectadas serían después de la península de Crimea y Sebastopol, que serían por goleada las que peor parte se han llevado de todo esto, pues las del sur de la Federación de Rusia, pues más de 1000 gasolineras operan de forma fiable y cuentan con importantes reservas a día de hoy, es decir, la situación ya está siendo controlada. En la región de Volgogrado, las autoridades negaron, por un lado, la escasez, pero luego sí reconocieron que Gazprom estaba cerrando de 2 a 4 estaciones de forma diaria, simplemente porque no estaba llegando la gasolina suficiente, y aconsejaban a los conductores a no usar gasolineras privadas que compraban combustible con reservas, por así decirlo. En la región de Rostov, que también es una de las cercanas a la zona de Donbass, las autoridades confirmaron que los cortes se deben a la falta de suministros de las bases de suministro y señalaron que el problema es común en toda la zona norte de la región donde no hay gasolineras de cadenas federales. Esto se informó en la página web del gobierno regional. Luego, hablando de Crimea y Sebastopol, algo más en detalle, la situación del combustible en Crimea, una de las más críticas, ha pasado gradualmente a una fase de gestión de crisis planificada. El presidente de la República reconoció oficialmente las interrupciones del suministro y presentó un plan de recuperación gradual acordado con el viceprimer ministro Alexander Novak y el Ministerio también de Energía de la Federación de Rusia. Desde el 1 de octubre se aplica un estricto límite de combustible en la península, no más de 20 litros por persona al día. Las autoridades esperan cubrir completamente las necesidades de la región para finales de octubre, aumentando gradualmente el número de gasolineras operativas a partir del 10 y el 20 de octubre, quiere decirse. Para controlar los precios, se han establecido precios máximos durante 30 días. Esta situación, me imagino, se irá revisando. Ahora mismo estamos hablando de 70 rublos por litro de gasolina 92 y 76 por gasolina 95. Esto, por ejemplo, es diferente a otras regiones de la Federación de Rusia más lejanas, como por ejemplo Altaiski Krai o la región de Altai. La región de Altai es una de las primeras, de alguna forma sufrió una escasez de combustible ciertamente notable y esa escasez se podría decir que se convirtió ahí casi en una crisis abierta. El 4 de octubre de 2025, la administración de Minsk confirmó oficialmente que varias gasolineras de la ciudad habían experimentado un aumento de la demanda, lo que provocó una reducción temporal en el suministro de gasolina, sobre todo 92 y 95. Ese mismo día, los medios locales y los residentes informaron en redes sociales que el combustible se había agotado en todas las gasolineras y se formaron largas colas en las que no había realmente mucho que esperar. O sea, la gente estaba haciendo cola, pero la gasolina no terminaba llegando. Se reportaron aumentos de precios, se controló la situación en términos de que poco a poco se fue trayendo gasolina, la gente fue recibiendo la que necesitase y la explicación oficial fue una disminución estacional en las ventas de combustible debido al mantenimiento en las refinerías de petróleo, trabajos de mantenimiento se quiere decir, pero este es uno de los casos donde las autoridades más han querido ocultar una nueva realidad. En la gran mayoría de los casos se habla de forma bastante abierta
de algo que es obvio para todo el mundo y que pues, ahora mismo Ucrania está realizando ataques contra las refinerías de la Federación de Rusia, con lo cual, pues para la mañana del 5 de octubre la situación había comenzado a estabilizarse, ya había gasolina disponible en las gasolineras, las colas habían desaparecido y los precios oscilaban entre unos 60-68 rublos por litro, como unos 60 céntimos, 68 céntimos, ¿vale? Hablamos más o menos un rublo, 100 euros, para redondear un poquito la cuestión. Otra de las regiones interesantes en este caso sería la parte oriental de la Federación de Rusia, porque ahí se trata de las regiones más remotas de dicho país y aquí pues estamos hablando de que con su deficiente logística y también dependencia de los suministros sintieron también la crisis no tanto por los ataques como, repito, por esos problemas relacionados con tener que traer, ¿no?, el petróleo hacia ellos, aunque con mayor intensidad que otras regiones, pues se sintió en la región de Khabarovsk o Khabarovsky Krai, donde los conductores de los distritos Sovietska, Gavensky y Vanina comenzaron a inscribirse en las filas por orden de llegada en las gasolineras. El único proveedor, la gasolinera Transbunker, impuso un límite de 30 litros por depósito. Esto fue anunciado por el gobernador de la región. Sin embargo, según las autoridades, la fase aguda de la crisis de combustible en las zonas remotas de la región ya se ha superado. La crisis se debió a una fuerte caída en las ventas de la refinería de petróleo de Komsomolsk desde mediados de septiembre. Las 240 toneladas diarias de gasolina 92 y las 120 toneladas de gasolina 95 ofrecidas resultaron ser extremadamente insuficientes para la región. El 6 de octubre, el jefe de distrito, Sovietska Gavensky, señaló que las colas en las gasolineras habían desaparecido y que las restricciones, por lo tanto, se habían flexibilizado. El límite para particulares había aumentado de 30 a 50 litros y se había levantado la prohibición de llenar bidones adicionalmente a los depósitos. El Ministerio de Energía de Khabarovsky Krai atribuyó la estabilización al aumento de las entregas de divisas a la disminución de las compras de pánico, o sea que la gente había visto que no había gasolina y por lo tanto de forma absolutamente masiva se había dirigido efectivamente a comprarla. En otras regiones, los informes de interrupciones y restricciones de ventas llegaron también con cierta frecuencia. Aquí estamos hablando de Riazán, de Nizhny Novgorod, Leningrado, San Petersburgo, Kaluga, así como de las nuevas entidades de la República Popular de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporozhye y Gerson, donde el viceprimer ministro dio instrucciones al Servicio Federal de Antimonopolio y al Ministerio de Energía para abordar el aumento de los precios minoristas. En declaraciones al canal de televisión Rossiya 24, el viceprimer ministro de Energía calificó la situación como totalmente bajo control. Sin embargo, los expertos se muestran cautelosos. La mayoría coincide en que la crisis alcanzará todavía su punto álgido en octubre y que la situación debería estabilizarse para noviembre-diciembre, con el fin de las temporadas vacacionales y agrícolas. Y mientras se realizan tareas de mantenimiento en las refinerías, sin embargo, si no se abordan los problemas sistémicos, modernización de las refinerías, desarrollo logístico, revisión de la política fiscal, por supuesto, el tema de los ataques ucranianos, que bueno, esto se puede controlar en realidad en menor medida. Estas crisis, cuando la gasolina escasea, se repetirán muy probablemente con frecuencia y ahí veremos hasta qué punto esta frecuencia va a ser o no va a ser realmente alarmante, porque creo es lo que nos debe quedar más claro que otras cosas. Lo que debemos destacar por encima de todo es que, por supuesto, hay que hablar en términos objetivos, es decir, los ataques que Ucrania realiza contra refinerías de petróleo de la Federación de Rusia, sin duda alguna, hacen diferencia en términos de que, hombre, hacen que la gasolina se encuentre, ¿no?, en cantidades más escasas dentro del país y por lo tanto tenga que redistribuirse de forma mucho mejor
mucho mejor organizada y, bueno, mucho más incómoda para la gran mayoría de los consumidores. Esto es un hecho objetivo. Una vez más, repasando, para los que no habéis estado al principio del directo, repasando las causas, las más importantes, aquí tenemos que citar tres causas principales de lo que está ocurriendo ahora mismo en Rusia. Por un lado, la escasez de petróleo, que efectivamente la hay, aunque está ahora mismo bajo control, y por otro lado también con el tema de los ataques de Ucrania, no en términos generales. Por un lado, el problema más obvio, la razón más obvia, son los recortes en la refinación. Es decir, por un lado hay refinerías que están cerrando para mantenimiento, porque es época de cerrar para mantenimiento. También Ucrania obviamente aprovecha para atacar precisamente en estos momentos por eso mismo. Además, estamos hablando de que termina efectivamente la jornada vacacional, termina también la jornada agrícola, y a esto hay que añadirle, por supuesto, la razón, una de las más obvias, los ataques que Ucrania está realizando contra objetivos energéticos, principalmente refinerías dentro de la Federación de Rusia. Segundo punto, por lo tanto, es un crecimiento explosivo de los precios de las acciones. O sea, hay menos cantidad de petróleo disponible, por lo tanto, el precio de lo que hay disponible sube de forma exponencial. Ahora estamos hablando de un recorte de producción de un más o menos 10% y más o menos un 12% que han subido los precios. Tercer problema es que las pequeñas gasolineras, las gasolineras independientes, por así decirlo, están teniendo que cerrar. Y esto se debe básicamente al hecho de que los grandes grupos energéticos, como por ejemplo Lukoil, surten de gasolina sus propias gasolineras. Y por lo tanto las pequeñas gasolineras, y lo hacen a precios efectivamente mucho mejores porque para eso producen, ¿no? Pues las pequeñas gasolineras, las independientes, tienen que comprar la gasolina que luego venden a precios, pues efectivamente, de la bolsa, que acabamos de ver, han subido más o menos un 12%. Y teniendo en cuenta que el gobierno en algunos puntos de Rusia incluso ha establecido un tope de precio, esas gasolineras, si realmente compran pues poco por debajo del tope, incluso por encima del tope, y tienen que vender, ¿no?, perdiendo ese margen, incluso perdiendo dinero, al final cierran por pérdidas o cierran directamente porque no les sale rentable la condición, ¿no?, de cuanta más gasolina vendo, más dinero pierdo. Es absolutamente absurdo. De modo que, efectivamente, cuantas más gasolineras cierran, es como un pez, ¿no?, que se muerde la cola, mayor es la demanda, menor es la oferta y, por lo tanto, el problema también, por supuesto, crece de forma exponencial. Ahora bien, y esto es un punto, me parece sumamente fundamental a la hora de analizar el hecho en términos absolutamente objetivos. ¿Va a suponer esto un cambio en términos del conflicto ucraniano? Sí y no. Sí, porque ahora la propia Ucrania se va a enfrentar a una suerte de ataques masivos en respuesta por parte de la Federación de Rusia que van a ser muchísimo más duros, porque obviamente esto viene, por un lado, dentro como de esa campaña que la Federación de Rusia ya estaba realizando, ¿no?, en términos de preparativos para la campaña militar de otoño-invierno, pero de alguna forma, cuanto más daño hace Ucrania, cuanto más escala el conflicto, más daño tendrá que hacer la Federación de Rusia de forma proporcional. Esto lo entiende todo el mundo, menos, os diría, el propio régimen de Kiev, porque, y esto puede sonar muy raro, pero es la realidad, quienes más miedo deberían tener de los ataques que Rusia, bueno, no, mejor dicho, quienes más miedo deberían tener de los ataques que Ucrania realice en territorio ruso contra objetivos estratégicos son, de hecho, los propios ciudadanos ucranianos, porque donde Rusia se queda momentáneamente sin gasolina en alguna de sus regiones, porque obviamente todo el país no se va a quedar sin gasolina, y hay que tener en cuenta que estas colas se producen precisamente porque la gasolina se está reservando en muchos casos para fines estratégicos, pues ya sea mantenimiento de los servicios básicos del país, ya sea mantenimiento de lo que es la maquinaria militar,
en definitiva, lo que se considera fundamental desde el punto de vista gubernamental en Rusia no se va a quedar sin gasolina, ya sea que Rusia la tenga que comprar en China de forma momentánea, porque realmente el problema no es tanto de escasez, y es algo que también debe quedarnos claro. Rusia es un productor de petróleo, pues, lo produce en tremendas cantidades y lo vende, lo exporta. De hecho, os diría que exporta casi que más de lo que termina quedándose para sus propias necesidades. O sea, estamos hablando del hecho de que las regiones afectadas por los ataques todavía tienen que recibir la gasolina de las demás regiones que la producen en el país. Entonces, claro, sí es un problema de producción, pero sobre todo es un problema de logística, porque todavía no solo hay que producirla en mayores cantidades y para esto hay que adaptar la producción necesariamente, sino que también lo que hay que hacer efectivamente es transportarla al punto necesario. Pero en términos generales, y por esto os decía, ¿van a afectar estos ataques ucranianos al resultado del conflicto? Sí, porque muy probablemente terminen traduciéndose en aún mayores ataques de Rusia contra Ucrania y por lo tanto, fijaos por dónde, van a terminar incluso, pudiera ser que acercando realmente y aumentando el avance de la Federación de Rusia en todo el territorio del frente, eso por un lado. Por otro lado, no van a afectar en absoluto en términos de resultado final, porque para Rusia esta es una guerra existencial. No puede permitirse, bajo ningún concepto, perder este conflicto, de modo que le cueste lo que le cueste, tendrá que poner toda la carne en el asador. Pero además, lo que hay que entender aquí es el hecho de que la población de la Federación de Rusia, contrariamente a lo que pudiera ser que se crea en Occidente, como por ejemplo hay gente que igual se imagina que tras algunas colas dentro de la Federación de Rusia, la gente, pues poco menos que se levante en armas contra Vladimir Putin. Pero realmente lo que sucede es todo lo contrario. Ellos ven perfectamente que están siendo atacados por parte del régimen de Kiev de forma constante. Entienden perfectamente que la logística, el armamento y, bueno, pues en gran parte los medios, ¿no?, gracias a los cuales ataca el régimen de Kiev, el territorio ruso, vienen de Occidente y por lo tanto la población de Rusia entiende a la perfección que esta no es una guerra inventada por Rusia, sino que efectivamente es la guerra que la OTAN está llevando a cabo contra la Federación de Rusia. Y por último, obviamente también se ve este trato cada vez peor llevado por parte de esos medios occidentales que luego escriben al respecto a la población rusa en términos generales, es decir, se jactan de que se quedan pues que sin luz, que si sin gasolina, que si sin lo que sea. Hay un constante y creciente odio hacia todo lo ruso que se está fomentando y por lo tanto está fomentando dentro de la población rusa el sentimiento de que su país realmente está siendo atacado. O sea, lo que se está consiguiendo aquí en Rusia es de hecho el efecto contrario. Esto hay que, de verdad, me lo puedes creer o no me lo puedes creer, pero no tiene ningún sentido que os hable, ¿no?, de la crisis de gasolina que ahora mismo pues efectivamente está teniendo lugar, aunque ya parece está siendo bastante bien controlada dentro de la Federación de Rusia, y luego pues os diga yo qué sé, que casi que no existe ningún problema en el territorio del país. Aquí venimos a ser objetivos, pero vamos a ser objetivos desde todos los puntos. Esto quiere decir que el efecto que tienen estos ataques en Rusia y en Ucrania no es ni mucho menos comparable, porque en Rusia la gente entiende perfectamente que la gasolina va a terminar llegando, porque la diferencia principal consiste en que Rusia es un país que se mantiene económicamente a sí mismo y de hecho por lo que se está luchando es precisamente por su propia soberanía. Mientras lo que sucede en Ucrania, cuando Rusia ataca la infraestructura energética del país, es que lo primero que se recalca es que Ucrania es un territorio que no se basta por sí mismo. En el momento en el que desaparezca la ayuda occidental, Ucrania va a caer como un castillo de naipes. Es un país absolutamente dependiente que no puede ya mantenerse por sí solo. Es un país que está siendo mantenido de forma artificial. De modo que cada ataque contra la Federación de Rusia lo que hace
es que la cantidad de voluntarios que van al frente crezca, porque entienden que cuanto mayor sea el empuje, más van a acercar la victoria, que ven como algo sin alternativa posible, es decir, o ganamos o morimos, y tenemos que ganar. Sin embargo, en términos de este mismo conflicto, pero visto desde Ucrania, cada siguiente ataque, la gran mayoría de la población ya sabe a la perfección que simplemente les acerca a vivir en unas condiciones aún más críticas, porque la gran mayoría de la población desde hace bastante tiempo, aunque no lo puedan reconocer en público, sabe perfectamente que la victoria no va a llegar, que no van a, y aunque ganen a Rusia, lo cual no puede suceder, pero es que aunque sucediera, siguen no siendo independientes en términos económicos, o sea, siguen en la ruina más absoluta, como mucho, pues no sé, que les dan una medalla de oro y el país lo va a reconstruir exactamente quién, porque lo debe absolutamente todo, lo habido, lo por haber y hasta lo que controla a día de hoy la Federación de Rusia, que se lo han prometido a Occidente. Entonces, recapitulando un poco y resumiendo este tema de la supuesta crisis energética en Rusia. Hay escasez de gasolina momentánea, que en algunos puntos todavía podría aseverarse. Ahora mismo se encuentra controlada desde hace un par de días por lo menos. Donde peor se está viviendo, sin duda alguna, es en la península de Crimea, por una cuestión de logística, al igual, ¿no?, que de las regiones también que peor lo están pasando, pues son las que están en la parte más lejana, en oriental, ¿no?, de la Federación de Rusia, lo mismo, por una mera cuestión de logística. ¿Que Rusia va a tener que ingeniárselas para sortear este obstáculo? Sin duda. ¿Que lo está haciendo ya? También. ¿Que va a suponer un antes y un después en el conflicto ucraniano? Para nada, salvo en términos de la respuesta por parte de la Federación de Rusia, que probablemente termine llegando en términos de futuros ataques rusos, y cuanto más sienta Rusia esta escasez de gasolina, en este caso, más va a sentir Ucrania la escasez de todo lo demás. Y esto, ojo, y hay que tenerlo muy claro, yo esto no lo digo ni regocijándome, ni muchísimo menos. Lo digo en términos de análisis, porque desde mi humilde punto de vista, cualquier civil que lo pase mal es una absoluta tragedia, y a mí me gustaría que estos dos pueblos hermanos de una vez por todas ya pudieran llegar a un acuerdo, que por el lado ucraniano todo esto se hace absolutamente imposible, así que desgraciadamente de momento pues tiene que seguir la operación militar especial. Ojalá cambie eso, pues sí, efectivamente, ojalá cambie, pero vamos a ver hasta qué punto se hace esto realmente factible o no.